Energía de fusión, promesa de un futuro sostenible. El siglo XXI enfrenta un desafío energético sin precedentes: satisfacer una demanda creciente de electricidad de manera sostenible y con mínimos impactos ambientales. En este contexto, los reactores de energía de fusión emergen como una tecnología prometedora, potencialmente capaz de generar energía limpia y abundante. La fusión nuclear, proceso que alimenta el Sol y las estrellas, se presenta como una posible llave hacia una era energética revolucionaria. Historia y evolución. La historia de la fusión nuclear como una potencial fuente de energía se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando los científicos comenzaron a comprender las reacciones que energizaban el Sol. En la década de 1950, con el proyecto Z en el Reino Unido y los dispositivos Tokamak en la Unión Soviética, se dieron los primeros pasos significativos hacia la contención y control de las reacciones de fusión. Durante las décadas siguientes, el progreso fue lento pero constante. Experimentos clave como el Joint European Torus, JET, por sus siglas en inglés, en la década de 1980, y el Reactor Experimental Internacional ITER, iniciado en 2007, han impulsado avances en materiales, control de plasma y métodos de contención. Funcionamiento. La fusión nuclear ocurre cuando núcleos atómicos ligeros se combinan para formar uno más pesado, liberando cantidades colosales de energía en el proceso. Para lograr fusionar átomos como el deuterio y el tritio, isótopos del hidrógeno, es necesario alcanzar condiciones extremas de presión y temperatura, del orden de millones de grados, que solo son naturales en el núcleo de las estrellas. En los reactores de fusión terrestres, se busca replicar estas condiciones utilizando dispositivos como los tokamaks o stellarators, que confinan el plasma estado de la materia de gas ionizado, donde ocurre la fusión mediante campos magnéticos poderosos. Importancia para el futuro de la energía sostenible. Los reactores de fusión presentan una serie de ventajas que los destacan dentro de las fuentes de energía del futuro. Se trata de una energía casi inagotable si consideramos las reservas de deuterio y la posibilidad de obtener tritio a partir de litio. Es una fuente de energía limpia, ya que durante la fusión no se producen gases de efecto invernadero ni residuos radiactivos de larga duración. Además, ofrecen un perfil de seguridad atractivo. A diferencia de la fisión nuclear, la fusión no puede causar accidentes de fusión descontrolados o meltdowns. Últimos. Adelantos. En la actualidad, el proyecto ITER continúa siendo la iniciativa más importante, con el objetivo de demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión como fuente de energía. Sin embargo, hay también proyectos paralelos como el reactor Spark del MIT y la empresa privada Commonwealth Fusion Systems, que pretenden alcanzar la fusión netamente energética antes de lo que se anticipa para ITER. Otras organizaciones y startups, utilizando diferentes enfoques y tecnologías, buscan romper barreras técnicas y económicas, como es el caso de los esfuerzos por desarrollar reactores más compactos y menos costosos. Las mejoras en superconductores, láseres de alta potencia y materiales resistentes al calor son algunos ejemplos de progreso relevante para la implementación de la fusión. Científicos e ingenieros cerca de la ciudad inglesa de Oxford establecieron un récord de energía de fusión nuclear. Anunciaron este jueves 8 de febrero de 2024, acercando un paso más a la realidad a esta fuente de energía limpia y futurista. Utilizando el Joint European Torus, JET, una enorme máquina con forma de dona conocida como tokamak, los científicos mantuvieron un récord de 69 megajoules o megajulios, unidad del Sistema Internacional para medir energía, trabajo y cantidad de calor, de energía de fusión durante 5 segundos, utilizando solo 0,2 miligramos de combustible. La fusión nuclear es el mismo proceso que alimenta el Sol y otras estrellas, y se considera el santo grial de la energía limpia. Los expertos llevan décadas trabajando para dominar este proceso tan complejo en la Tierra y, si lo consiguen, la fusión podría generar enormes cantidades de energía con aportaciones mínimas de combustible y, de paso, no emitiría carbono que aportara al calentamiento del planeta. Los científicos alimentaron el tokamak con deuterio y tritio,
que son las variantes de hidrógeno que probablemente utilizarán las futuras plantas de fusión comerciales. Para generar energía de fusión, el equipo elevó la temperatura de la máquina a 150 millones de grados Celsius, unas 10 veces más que el núcleo del Sol. Ese calor extremo obliga al deuterio y al tritio a fusionarse y formar helio, un proceso que a su vez libera enormes cantidades de calor. El experimento es el último de este tipo para el JET, que funciona desde hace más de 40 años. Ambrogio Fasoli, director general de Eurofusión, el consorcio de 300 expertos responsable del experimento, afirma que su último ensayo y su nuevo récord son noticias prometedoras para nuevos proyectos de fusión. Destacó el ITER, el mayor tokamak del mundo que se está construyendo en el sur de Francia, y el DEMO, una máquina prevista para seguir al ITER con el objetivo de producir una mayor cantidad de energía, como un prototipo de planta de fusión. Nuestra exitosa demostración de escenarios operativos para futuras máquinas de fusión como ITER y DEMO, validada por el nuevo récord energético, infunde una mayor confianza en el desarrollo de la energía de fusión, declaró Fasoli en un comunicado. Aunque la energía de fusión supondría un cambio radical en la lucha contra la crisis climática causada principalmente por la quema de combustibles fósiles, se trata de una tecnología que tardará muchos años en comercializarse. Según Aneeka Khan, investigadora de fusión nuclear de la Universidad de Manchester, cuando esté plenamente desarrollada, será demasiado tarde para utilizarla como herramienta principal para hacer frente al cambio climático. Y aún quedan muchos retos por delante. Khan señala que el equipo utilizó más energía para llevar a cabo el experimento de la que generó, por ejemplo. Es un gran resultado científico, pero aún estamos lejos de la fusión comercial. Construir una central de fusión también tiene muchos retos de ingeniería y materiales, afirma. Sin embargo, la inversión en fusión está creciendo y estamos haciendo verdaderos progresos. Necesitamos formar a un gran número de personas con los conocimientos necesarios para trabajar en este campo, y espero que la tecnología se utilice en la segunda mitad del siglo. Los reactores de fusión nuclear representan una de las promesas más intrigantes para resolver la crisis energética global. Aunque los desafíos tecnológicos aún son grandes y el camino hacia la comercialización es largo, los continuos avances científicos y tecnológicos renuevan la esperanza de que este santo grial de la energía pueda ser una realidad. Si los esfuerzos actuales fructifican, la fusión nuclear podría convertirse en un pilar fundamental de un futuro energético sostenible y libre de carbono, asegurando así una fuente inagotable de energía para las generaciones venideras. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.